Pues vamos a saludar al doctor, al médico Gustavo Reyes Terán. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor, pues ha sido muy complicado todo este tramo, todo este proceso, desde el inicio de ir informando a la sociedad de lo que se da en el coronavirus, hasta estos momentos en los cuales pues estamos adentrándonos ya a lo que el propio presidente de la República ha dicho que van a ser los momentos peores de este nivel de contagio respecto al coronavirus. ¿Cuáles pueden ser exactamente esos momentos peores, doctor? Le pregunto esto sin ánimo alarmista, pero sí con el ánimo de una mayor precisión para quienes nos escuchan. Estamos hablando de un escenario parecido a qué país y en qué nivel, si es que puede esto predecirse con base en lo que hasta hoy se tiene de datos, doctor. Bien, gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta fundamental, sobre todo porque lo que está en la mente de la gente en este momento es básicamente las consecuencias más fuertes que podría tener una pandemia como la que estamos viviendo y sufriendo. Eso depende, es exactamente como lo has dicho, es algo impredecible. Por momentos el virus es el quien está marcando el paso y nosotros estamos tratando de mitigar los efectos más intensos, más fuertes, que son obviamente la mortalidad en las personas que contraen la infección. Ya hemos hablado antes de quienes sufren las peores consecuencias de la infección, son las personas mayores de 60 años, y por cada década de 60, 70, 70, 80 o más de 80, el riesgo de muerte con la infección se incrementa, y que también el grupo vulnerable sería también los que sufren de enfermedades crónicas como de los pulmones, del corazón, particularmente hipertensión arterial o diabetes, que son las dos enfermedades que se asocian a una mayor letalidad. Bien, si no protegemos a la población más vulnerable, y es una responsabilidad y también es una parte de esta solidaridad y generosidad que caracteriza a las personas en México, si no logramos integrarnos bien a las recomendaciones que ya el grupo de salud ha dado, las consecuencias serían cada vez mayores. No sabemos en qué extensión, pero si adoptamos las medidas de manera intensa como se ha pedido, nosotros esperamos que las camas que tenemos de cuidados intensivos se ocupen y sean suficientes para atender la forma grave de la enfermedad. Bien, el tema que hasta hoy ha generado y sigue generando polémica, sobre todo en el ámbito de los opositores a las políticas que ha planteado la Administración Pública Federal en este tema, es acerca de si se han escamoteado datos o se han disimulado los casos de coronavirus, registrándolos como neumonías atípicas. Y hay quienes ponen el mapa de México y ven el número de casos que se han presentado frente a lo que ha pasado, no solo en países como los cercanos, sino a nivel mundial. ¿Qué tanto se puede estar confiado en que los registros son correctos, doctor Reyes Terán? Bien, también es una pregunta interesante, sobre todo por lo que se ha planteado recientemente. Primero, a mí me gustaría decir que en un problema como el que estamos viviendo y enfrentando, ante este problema, que es un problema serio, grave, y que lo sabe todo el mundo, es necesario separar la política de la salud, puesto que dificultaría enfrentarlo de una manera como nosotros pretendemos que se enfrente.
La respuesta no es cierta esa suposición de que se están ocultando los casos. Pienso que esta acción o este gobierno ha sido claro desde un principio y lo ha demostrado con las conferencias diarias, tanto en la mañana como por la noche, para dar parte de lo que está ocurriendo día con día con respecto a la pandemia por COVID-19. Y desde nuestro punto de vista tenemos claro, los que nos dedicamos a esto, de que la transparencia y la información completamente transparente es crítica, es fundamental, es parte de cómo responder ante una pandemia. Ocultar los casos sería desastroso y sería como un boomerang que se revertiría a nosotros mismos. Lo de la neumonía atípica, que es un término inapropiado para definir padecimientos pulmonares, básicamente neumonía, que son causadas por agentes infecciosos no comunes, eso de ahí nace el término, y con algunas manifestaciones de la enfermedad no comunes, de ahí el nombre de atípica. No es lo que está ocurriendo en este momento, sería muy evidente, y si ustedes observan lo que ha pasado en otros países, el efecto final es la muerte de personas. Uno estaría viendo realmente una mortandad mayor y muy evidentemente mayor, que es lo que está ocurriendo o contra lo que está ocurriendo en este momento. ¿Tiene usted, doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, tiene una interpretación de por qué México tiene tan bajos índices en comparación con otros países? Es una pregunta interesante desde el punto de vista científico, además del epidemiológico. Obviamente la enfermedad llegó a México en una forma más tardía de lo que ocurrió en otros países, en particular en Estados Unidos, donde el primer caso se vio varios días o semanas antes que el primer caso en México. Ese simple hecho podría explicar por qué estamos viendo un fenómeno retrasado de la epidemia o de la pandemia. Sin embargo, a mí me gustaría especular un poco sobre otras posibles causas. Se ha hablado de causas genéticas, a lo mejor, aunque uno no sabe y no podría predecir qué tanto la genética podría estar ayudando o no. En el caso de México en particular, no se ha estudiado, es un tema que se va a estudiar en algún momento. Pero hay otra potencial explicación. No quiero dar falsas ilusiones tampoco, pero como científico yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa de forma transparente, que es el uso de la vacuna BCG, que se ha usado en México rutinariamente, cotidianamente, en las personas, en todos los recién nacidos. Ha sido como muy prevalente el uso de la vacuna en nuestro país. ¿Vacuna contra el sarampión? En muchos países europeos, por ejemplo, o mismo Estados Unidos, donde no se ha utilizado cotidianamente esta vacuna. Aclaro que es una especulación totalmente, pero que recientemente se publicó un artículo donde sugieren esa posibilidad de que quienes han utilizado BCG como vacuna contra la tuberculosis podría asociarse con una menor intensidad tanto de la infección como de la enfermedad grave. Y quizá eso explique al menos en parte lo que se está observando cuando uno observa en la frontera, muchos casos en todos los estados de Estados Unidos claro. y pocos casos en los estados que están del lado de México. Inmediatamente viene a la mente este artículo y es inevitable pensar, y también es en parte el deseo que uno tiene de que la afectación en México
podría explicarse por otros fenómenos y que por tanto sufriríamos una menor intensidad de la enfermedad. Aclaro, es solamente especulación, esto se observará en los próximos días y pocas semanas cuando veamos qué tanto de los pacientes acuden a un hospital para que sean atendidos, qué tanto de esas personas son hospitalizadas, qué tantas de ellas necesitan cuidados intensivos y cuántas de ellas se mueren. Estos datos son los que van a finalmente a determinar cualquier otro factor de riesgo o especulación que exista antes, y yo creo que conviene esperar. Y para que veamos esto, el simple hecho de quedarse en casa, de mantener una distancia física y social de las personas, simplemente con acatar las medidas que se han sugerido y recomendado por nuestra parte, podría disminuir tanto el número de personas hospitalizadas como la cantidad de personas que necesitan de cuidados intensivos y de ventiladores mecánicos, como la cantidad de personas que mueran. Perdón, doctor, en este mismo tema, a nivel muy popular nos gusta suponer o decir que debido al nivel de constante exposición de los mexicanos a focos de infección, insalubridad, nuestra forma, digo, pues ni modo a veces de comer tacos. Quienes recuerdo una caricatura del difunto Ahumada donde decía: el que resiste los tacos de suadero resiste todos. Entonces, ¿eso podría influir también en esta resistencia de los mexicanos? No lo sabemos realmente, no sabemos en qué extensión. Si me permiten una opinión muy personal, pienso que podría servir para algunas cosas y podría ser perjudicial para otras. No sabemos si para esto en particular pueda servir o no. Es parte de la respuesta de defensas naturales del cuerpo humano, pero algo muy importante que debe quedar claro en las personas, en la mente de las personas que nos escuchen, es de que estamos enfrentándonos a un virus completamente nuevo, es un nuevo virus, y por tanto esta es una enfermedad emergente, viral, respiratoria, a la que el cuerpo humano no tiene absolutamente, su sistema de defensas no tiene memoria y por tanto podría no tener defensas directamente que puedan neutralizar al virus. Es decir, todos somos susceptibles. Todas las personas que no se hayan infectado con este virus son susceptibles de contraer la infección. La gravedad la va a determinar el sistema de defensas disminuido por las enfermedades crónicas que he hablado o por la simple edad avanzada o la edad por encima de los 60 años de edad. Doctor Reyes Terán, Alejandro aquí, mucho gusto. A nivel internacional, tanto la prensa como los gobiernos internacionales están subrayando torpeza, error humano por alguna parte, pero por la otra parte están demostrando o explicando tanto corrupción como censura. Leo aquí uno de los artículos publicados por el Wall Street Journal, por la periodista Margarita Stancati y Eric Silvers, que aseguran, no como una versión editorial o de opinión, pero dicen: el número de muertos en Italia es mayor a lo que es reportado. Hace 2 semanas el New York Times tomó fotografías aéreas mostrando la cantidad de los cementerios que iban expandiéndose más allá de lo que el gobierno de Irán oficialmente determina. Lo mismo sucedió hace 2-3 días con el Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, mencionando que China ha modificado en su favor, ha censurado, en otras palabras, el número de casos reales que existen en este país asiático. México, en este sentido, ¿somos la excepción de que no tenemos ni censura ni corrupción, o son errores humanos en este sentido? No, yo no podría afirmar sobre la veracidad de lo que la autora de este texto comunica. No tendría ninguna base para decir ni sí o no.
Lo que puedo decir es que en nuestro país estamos siendo absolutamente transparentes en lo que estamos viviendo y que consideramos a la transparencia en información como una de las partes fundamentales para enfrentar a la pandemia. Bien. ¿Algo más, Julio Alejandro? Pues es que somos únicos en este sentido. Digo, hay 100 países o hay 100 artículos internacionales en Asia, en América Latina, en países europeos, Alemania, Reino Unido, en donde se muestran o hay artículos de todos los sabores y de todos los colores que dicen que la falta de transparencia en sus países mucho más desarrollados que México, pues es muy visible, pero aquí en México somos la excepción, somos los transparentes. Sí, yo pienso que eso lo deben de juzgar ustedes en algún momento. Nosotros, en mi opinión, se está haciendo totalmente transparente a lo que está ocurriendo. Y hay muchas explicaciones para ver las diferencias que se están viendo. En primer lugar, yo creo que la más importante pues, es el retraso, y se ha discutido ampliamente en nuestras conferencias en la noche, del retraso de la llegada de los casos a México. Yo no sé si usted sea médico, Alejandro, pero si es médico, sabe bien y conoce bien lo que es la historia natural de la enfermedad. Desde mi punto de vista, simplemente con la historia natural de la enfermedad por COVID-19, es muy simple explicar de que si hubiese habido más casos y más muertes debido a COVID-19, sería tan evidente que nadie lo podría ocultar. Bien, anda vestido de blanco Julio Alejandro, pero no es médico ni facultativo, trae saco blanco por razones personales. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, porque además apreciamos mucho, la verdad, doctor Reyes Terán, de que nos haya dado su punto de vista personal, no especulativo, simplemente una aportación para el análisis colectivo de este tema respecto a la posibilidad de que esta vacuna contra la tuberculosis esté ayudando o haya ayudado a esta situación mexicana distinta a otros países. Lo valoramos, lo entendemos, la importancia de lo que nos dice. Gracias, doctor Reyes Terán. Al contrario, gracias. Es importante decir que es una simple hipótesis por ahora, pero que conviene, y yo creo que en varios países están ya tratando de estudiar este fenómeno. Y también es un deseo de mi parte de que realmente la vacuna tenga una influencia sobre la respuesta inmune contra virus, como parecería ser o ha ocurrido en otros casos evidentes por publicaciones científicas en el pasado. Gracias a ustedes por la invitación. Es de verdad un honor haber estado aquí, Julio, y estoy a sus órdenes para cuando requieran, estoy presente. Muchas gracias, doctor Reyes Terán. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien.